hermoso poder juntar nuevamente a escudriñar la palabra. Estos son los días para mí más, los mejores días de la vida que Dios puede conceder, cuando uno todavía puede estar en seso para poder entender la verdad de Cristo, ¿cierto? Y recordarla, como lo hacemos cada domingo acá, con el propósito de que esta verdad se sienta en el alma. No tenemos ningún otro propósito. Usted todos los días viene a escuchar, casi dice lo mismo quizás, pero sería una obra sin fruto aquí salir y que esta verdad no quede en los corazones como la más importante de las expectativas de nuestra vida. Recuerden que todo lo demás es añadidura, ¿cierto? La Biblia lo dice. Y el reino de Dios es lo más trascendente. Todo lo demás es añadidura. No quiere decir que no demos una buena batalla en esta vida por que no nos falte nada, ¿cierto? Pero sabemos que eso es, entre comillas, es Dios quien nos da la fuerza y la inteligencia para que hagamos cualquier negocio, cosa que nos prospere, ¿cierto? Y tampoco debemos andar detrás de Dios por los intereses de lo económico, porque ya eso sería el colmo de la necedad, sabiendo de que lo que realmente importa de estas cosas es de que tenemos un Dios que se preocupa de nosotros, ¿cierto? Y que Él nos ha dado lo más importante, que es su Hijo Jesucristo. Y referente a esto, ¿no? Hemos aprendido de que Dios nos ha declarado hijos suyos por el hecho de creer a algo que se da testimonio en la Escritura. Y este testimonio es no de Jesús es hijo de Dios. Nace de Dios todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. De tal manera nace de que Dios lo considera parte de su propia familia, porque lo considera engendrado a través del que engendró, ¿cierto? Y eso lo vamos a recordar ahora. ¿Se acuerdan que eso lo leímos en 1 Juan 5? 5, ¿cierto? Del 1 en adelante. Dice: cualquiera que ama al que ha engendrado, ¿cierto? Ha engendrado, ama al que es nacido de él, ¿cierto? El que fue engendrado por el Espíritu fue Jesucristo. En su concepción física fue engendrado por el Espíritu. Dice, el Espíritu de Dios te asombra, ¿no? ¿Correcto? ¿O no? Así que tenemos algún Espíritu de Dios ahí, obrando. Yo quiero presentar acá permítanme mostrarlo, es importante. Mateo 11, Mateo 1, 18. 1, 18. Yo puedo citar otro más, pero Mateo 1, 18. Dice que el Espíritu de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, desposada con José, antes que se juntaran, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y eso nos lleva, se busca la referencia, a Lucas 1. ¿Lo puede ver usted, hermanito? Ayúdame. Lucas 1:35. Qué maravilloso poderlo tener en el... Dice, y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra. O el poder del Altísimo te hará Por sombra. lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, el Espíritu Santo vino a ella con el poder de Dios para concebir a Jesús en ella, que no había conocido varón, que era virgen. Cumpliendo la profecía, ¿cierto?, de Isaías, que decía que la virgen daría a luz un hijo. Entonces, Jesús fue encarnado por obra del Espíritu Santo, biológicamente en el vientre de María. Por el poder del Espíritu Santo, Dios hizo que un óvulo que Él escogió
germinara, ¿cierto?, sin intervención de hombre. Y por ello, dice aquí el texto, por lo cual, ¿cierto?, debido aquí, esto no se debió a intervención humana, sino divina, del Espíritu de Dios, lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, Mateo 1:18 nos dice que se declara a Jesús Hijo de Dios porque lo engendró el Espíritu. Pero lo engendró en el sentido de que lo encarnó, porque Jesús existía antes. Pero sí volvió a tener un nuevo nacimiento en condiciones inferiores. ¿Inferiores en cuanto a qué? A que tomó nuestra semejanza. Una cosa es tener un cuerpo divino, ¿cierto? Un cuerpo divino, semejante al de Dios, porque Él dice que Él es la imagen del Dios invisible. Antes que se hiciera hombre, Él era igual, corporalmente igual a Dios. Tenía el mismo cuerpo que nuestro Dios tenía. De hecho, estaba con Él, dice, el verbo era con Dios, dice el texto. El verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Pero aquí Él tomó nuestra humanidad con un propósito específico, ¿cierto?, que dice Hebreo, que el que tenía que destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Entonces se hizo mortal, por decirlo así, para poder gustar la muerte con nosotros. Por lo tanto, es declarado Hijo de Dios por la primera acto de fe que tenemos de creer que el Espíritu de Dios lo hizo nacer en el vientre de María, no por intervención humana. Entonces, este es el primer aspecto. Uno, por eso Dios lo engendró. Pero también Dios lo engendró de otra forma. ¿Cómo lo engendró? En Hechos sale. Por medio de la resurrección. ¿Ya? Perfecto. Pero yo les tengo otro texto mejor. Que eso todavía. ¿Cuál? Que lo dice en Romanos 8. Y lo dice pero muy en serio pasado. Está muy bien que se recuerde este texto, bueno, lo felicito. Pero no se me ponga orgulloso. No, Lo reveló el Espíritu de Dios. Este no lo conocía el 8. 8, versículo 11. Usted lo tiene que tener marcado. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Dios, pero ¿por medio de qué? De su Espíritu. Y cuando lo levantó de los muertos, el Espíritu Santo lo declaró Hijo de Dios. ¿Cierto? Romanos 8:11. Entonces lo resucitó el Espíritu. Y aquí está lo que el hermano citó, ¿cierto? Pero en Romanos 1, ¿qué dice? Romanos 1:1. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en el ungido. Romanos 1:1. ¿Sí? Sí, Romanos 1:1. Yo me voy a ser apóstol, apartado. Lea los textos, hermano. Busque el capítulo 1 de Romanos. El hermano que estaba leyendo, hermano Huerta. Así que ahora ninguna condenación. No. El 1. Ah, Capítulo 1. 1. Déjalo que lo busque nomás. Está bien que participe, hermano. Pablo, siervo de Jesús, el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, Sigue nomás. Que él había. que él había antes prometido por sus profetas en la Santa Escritura, de su Hijo, el cual nació en la simiente de David según la carne, Y el verso que leímos. al cual fue declarado Hijo de Dios por potencia, según el Espíritu de santificación, por la resurrección de los muertos, de Jesús, el Cristo nuestro Señor. Ya. Aquí entonces vemos que fue declarado Hijo de Dios con poder, por el poder del Espíritu de Dios que se mostró en la resurrección. Cosa que es imposible que sea natural, solamente Dios puede hacer que alguien vuelva de la muerte, ¿cierto? Y aquí entonces Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección, por el poder del Espíritu de Dios que se manifestó en él. Así como en el nacimiento también Jesucristo, por el poder del Espíritu de Dios, fue engendrado en el vientre de María. Ambas cosas son lo que revela la Escritura, ambas cosas las creemos, ¿cierto? Del 1 al 4. Fue declarado Hijo de Dios. Hijo de Dios con poder. Ahora, Dios ha dejado el poder de su resurrección en nosotros
Sí, por el Espíritu Santo, que nos habla de la verdad de Cristo. Nos dejó en nosotros el Espíritu Santo. Dice, y si el Espíritu de aquel, volvamos a Romanos 8:11, ¿quién lo puede leer, por favor? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, desde que hemos creído, mora el Espíritu Santo en nosotros, Él también, por ese Espíritu que mora en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales, o sea, resucitará nuestros cuerpos mortales. Entonces, claramente, ¿cómo podemos saber que tenemos este Espíritu? Dios quiere que tengamos este Espíritu nosotros para que sea vivificado nuestros cuerpos mortales. Y este Espíritu es el Espíritu de Dios que nos habla acerca de algo. Dice, cuando venga el Espíritu, tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. Por lo tanto, es muy diferente tener un espíritu de error, ¿cierto?, al Espíritu de Dios que va a edificar nuestros cuerpos mortales en el día final. Por el poder del Espíritu de Dios. ¿No? Fueron hechas todas las cosas por la palabra de Cristo en el día en que fueron creadas las cosas. Cristo mandaba y por el Espíritu de Dios todo se hacía. Y por eso fue el mismo buen Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús. O Dios también se puede decir, dice llanamente. ¿Sabes? Cuando Jesucristo mandaba, era la voz de Dios, el Espíritu de Dios que mandaba que las cosas se hicieran. Así también Dios ha mandado respecto de nosotros que tengamos vida eterna, si hemos creído, ¿cierto? Amén. Eso es lo que ha mandado Jesucristo, que el que crea en el Hijo, dice, tenga vida eterna y yo le resucito en el día postrero. Y la dura palabra, ¿cierto?, que estudiamos el domingo anterior, que la gente no podía recibir, de que la única forma de tener vida era ya no yendo tras las cosas que trae esa comida que perece, sino la que Dios da, ¿cierto? El pan que viene del cielo que Dios nos ha dado, que es Jesucristo. Amén. Jesús es lo esencial para nuestra eternidad. Es el pan de vida, el pan de vida eterna. Y segundo, es el agua viva. Porque dice, cualquiera dice que tenga sed, beba. Igual son las... ¿Por qué Jesucristo es pan de vida y agua viva? Porque Él tiene palabra de vida eterna. Resumidas cuentas, Él es la resurrección y la vida. Amén. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces, hemos creído que Jesús nació de Dios. Ese acto de creer que Dios nos concede por el Espíritu Santo nos constituye sus hijos. Ninguna otra cosa que usted haga lo va a constituir a su hijo. Usted puede ser una persona que practique buenas obras, puede ser una persona buena, entre medio de las comillas, pero si usted no cree que el Hijo de Dios murió por sus pecados, que Dios lo envió para que se entregara por usted, y que usted es salvo porque Él pagó sus pecados con su muerte y le resucitó en el por cielo, usted no es hijo de Dios, no puede serlo, porque usted está negando el testimonio que Dios ha dado a su Hijo. El cristianismo se resume solamente a esto. Ahora, ¿qué enseñanzas para la vida cristiana podemos sacar de Él? Por supuesto, amarnos unos a otros. Es cosa de ver cómo Él nos salvó, podemos nosotros ver cómo Él procedió. Él nunca procedió un favor buscando su propio provecho, ¿cierto? Para redimirnos solamente pensó primeramente en nosotros. De ahí podríamos aprender nosotros que la esencia de nuestra vida no es buscar solamente lo que nos convenga a nosotros, sino lo que convenga a los demás. Particularmente el ser padre o madre nos explica eso. Nosotros trabajamos solamente para beneficio de los hijos y sin esperar nada a cambio. Lo mismo Jesucristo lo hizo. Entonces claramente hay muchas enseñanzas que se puede sacar para la vida cristiana a través del acto redentor de Cristo, pero en lo que respecta a la redención consiste en creer que Él vino de Dios, consiste en creer de que Él es antes que nosotros, ¿no? Y que Él es sobre todos, porque Dios le ha dado gloria. Por lo tanto, si usted sigue la secuencia, hay un Dios, un Abba Padre, que tiene un hijo. Este hijo Él no nos engendró físicamente, en el sentido de que haya salido de sus lomos, como decimos nosotros, ¿cierto? Pues Abraham, sino que lo engendró por el Espíritu Santo en la mujer, ¿cierto? Para que naciera por el poder del Espíritu Santo. Y también, al levantarlo de los muertos, al darle gloria nuevamente, lo declaró hijo de Dios ante todos los demás. Que lo hemos dicho bastantes veces ya, ¿cierto? De que el acto de la resurrección
declara al mundo que Jesús es Hijo de Dios. Porque la pregunta es realmente sorprendente. Si no es Hijo de Dios, ¿por qué no lo levantó de los muertos? ¿Está recompensando al que mintió? Bueno, Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicia de lo que durmieron en hecho. Si la resurrección no hubiera ocurrido en nuestra fe humana, pero dice, más ahora Cristo lo afirma, ha resucitado de los muertos. Primicia de lo que durmieron en hecho. Por lo tanto, nuestra sentencia es esta. Si Dios ha engendrado a Jesucristo, Dios ama al que ha engendrado por el nacimiento y por la resurrección, también ama al que nace de él. Entonces Dios también nos ha amado porque hemos nacido de él. ¿Cómo hemos nacido? Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué ese acto de creer que alguien es Hijo de Dios me constituye en hijo? Porque yo creo a su testimonio. No lo tengo por mentiroso a Dios. Pero aquí tenemos que desachar el corazón, porque significa creer en Dios, que Jesús es Hijo de Dios, es confiarnos en Él. No solamente creer una verdad como una fórmula matemática, sino que confiarnos de todo nuestro corazón en nuestro Señor Jesucristo y lo que Él nos ha prometido. Y no dar lugar a duda a otra cosa, y por favor, expulsarle al corazón si podemos, batallando espiritualmente contra estas acechanzas que hay en el corazón, que permanentemente nos quieren amargar la promesa recibida. Nosotros somos herederos de una magnífica promesa. Dice, estas cosas escribo, dice San Juan 5 al final, ¿cierto? Para que creáis que Jesús es el Cristo, y creyendo, dice, tengáis vida en su nombre. ¿Por qué en su nombre tengo vida? Porque al creer que Él es el Cristo, yo entiendo que es el que Dios ungió, el que Él envió, el que me va a levantar de los muertos. ¿Cierto? Así que claramente, en esencia, el Señor Jesucristo, una vez que resucitó, fue confirmado, ¿no?, su identidad ante los corazones de todos los discípulos. Los discípulos pensaban de él que era un profeta, pero solo Pedro, ¿cierto?, dio una declaración más o menos aceptada, o la más aceptada, que se había escuchado hasta ese momento, que era el Cristo. Tú eres el Cristo, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que lo constituye a usted en Hijo de Dios. ¿Cierto? Cuando usted dice Hijo de Dios, también tiene que entender, como dice Juan, que es vida eterna. Dice Juan, aquella vida que estaba con el Padre, 1 Juan 1, vamos a leerlo primero. ¿Uno? ¿Primera parte? Sí, primera de Juan. ¿Qué dice ahí? Uno. Sí, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Verbo de vida, me llamo. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la comunión? Que creemos que Él tiene vida en sí mismo. Que la vida estaba con el Padre y se nos ha aparecido. Que tiene la misma potencia. Es decir, cuando dice Pablo, o cuando dice Juan en el capítulo 1 del Evangelio, dice, el verbo estaba con Dios, complementemos con esto, es decir, esta vida estaba con Dios. Este verbo de vida. Entonces, nosotros decimos, yo creo en su nombre. ¿Qué creo yo? Que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si es Hijo del Dios viviente, ¿qué será Él? Vida. En abundancia. Vida eterna. Y esas cosas se nos escriben para que las recibamos. Entonces dice, vida eterna.
o verbo de vida, ¿cierto? Verbo de vida significa palabra de vida. Solo tú tienes palabra de vida eterna, decía Pedro, ¿cierto? Lo mismo. Hemos creído que en Él estaba la vida. Y lo dice Juan, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida, no en otro lado. ¿Cómo dice Judas? ¿Por qué nosotros tenemos que esperar para recibir la vida eterna? Porque está en Jesús. Porque está en Jesús. Mire que sencilla la declaración como debe ver, pero qué maravilloso entenderlo, ¿cierto? La vida no se encuentra, usted no puede encontrar la fruta de la juventud en ningún lugar del mundo. Está en una persona, en la palabra. ¿Se acuerda que el discípulo dijo al rey, Señor, di la palabra y tu siervo será salvo? Y dijo, quiero ser lindo. Y él ha querido también. Nosotros esperamos que él diga esa palabra. Levántate de los muertos. ¿Ah? Y envía el ángel a buscarnos para reunirnos con él. Eso esperamos nosotros. Ahí, eso es lo que aguardamos. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando hablaban los profetas, hablaban palabra de Dios. También. ¿Cómo haría usted un resalte de la diferencia de la palabra en el profeta y en el Cristo? Bueno, lo que podría yo decir es que Jesús nos hablaba más propiamente. ¿Ya? Porque dice, nos ha hablado por el Hijo. Quiere decir que Él ya no habló ocultamente, como en palabras, sino que Él dijo una frase directa que ofendió a todos. La vida es por mí mismo. Yo soy la resurrección. Es decir, antiguamente el Mesías tenía un nombre que no se sabía cuál era. Pero ahora tiene nombre y tiene mensaje directo. Entonces ahora ya no queda duda, ya no se puede uno ir para empezar a decir, bueno, no lo tengo muy claro, ¿no? Porque no me queda muy claro, ¿no? Pues aquí se dice que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Si yo lo quiero identificar con otro personaje, estoy creando un anticristo, ¿cierto? De vaya partida. Digo, muchos vendrán mi nombre de eso, pero yo los he anunciado. ¿Ah? Así que ya nosotros, el Mesías tiene nombre, sabemos lo que promete en sí mismo, vida eterna, que Él tiene vida en sí mismo, y si yo no creo que Jesús tenga tal potestad, estoy ofendiendo a Dios, porque dice Juan que Dios le ha placido que Él levanta a los muertos en el día postrero. Tiene identidad, tiene un mensaje que define el mundo. El que cree en Él, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, antiguamente Dios todo esto lo anunció por promesa. Pero ahora la promesa se ha cumplido. ¿Se puede decir que Jesús es el aliento de Dios? En el sentido de que da vida es igual que Dios. Es decir, cada palabra de Cristo puede construir una ciudad si Él lo manda. Cada palabra de Cristo puede reconstituir un miembro completo, sano, si así lo quiere, porque es palabra de vida. Es decir, como lo diría más propiamente tal y en un lenguaje bien de niño, todo le obedece. Él decía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, cuando decimos que Dios es un Dios terrible y poderoso, ¿cierto? Que hace terribleza, estamos hablando de las mismas características que tiene Cristo. Pero cuando hablamos también de un Dios misericordioso y compasivo, ¿cierto? Amplio en perdonar, también estamos hablando de las características de Jesucristo, de manera que se puede decir, el que me ha visto a mí. Fíjense que el mismo que en la zarza metió, y por el poder de aquel que tuvo la zarza sacó la mano leprosa, el que también la sacó sana. Jesucristo sanó de lepra. Esa potestad la tenía. La enfermedad le obedece, porque Él las creó. Él creó cada enfermedad. La adversidad. Y el mal que se levanta, lo levanta Él. Él lo puede quitar, si no quiere, pero lo deja según su propósito. Pero ya estamos yendo a otro tema. Hay otro texto que dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, se refiere a los profetas. Sí. Entonces ahí también la palabra era... Pero acuérdense que dice que ellos, que este misterio estaba encubierto de eso. Ellos necesitaban cosas que no para ellos, sino para nosotros. Es decir, como podríamos tomar el ministro de la resurrección. Cuando dice, después que haya puesto su bien en prisión, vivirá por largos días. Los que solamente tenían espíritu en duda de Dios podían claramente a través de esta promesa entender que se habla de que volvería a vivir. Pero tan específicamente no lo tenían más claro que eso. Pero nosotros ahora dice, o anunciamos el evangelio de aquella promesa, la cual Dios ha cumplido resucitando de los muertos en Jesús, ya es más propio. Dice, no solamente que volver a la vida, como dice Isaías, es resucitar, sino que dice también que esta persona que resucita tiene un nombre, Jesús de Nazaret.
Por eso es que la causa escrita sobre su cabeza a mí me conmueve. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, tiene nombre y apellido. Jesús de Nazaret, ¿cierto? Los que lo identifican en el lugar de donde venía. Así que nosotros estamos diciendo que nuestra promesa está puesta en una persona que tiene vida en sí mismo, a cual Dios le ha placido que tenga vida en sí mismo. Esa persona tiene nombre, se llama Jesús de Nazaret. Antiguamente el nombre se sabía de la simiente de David, de la simiente de Abraham, simiente de David, ¿cómo se llama? Simiente de Abraham, de Judá, de David, después en Belén, ¿cierto? Un Mesías humilde que entraría en pollino hijo de Asna en la ciudad, pero que daría su vida por los pecados del pueblo, como dice Isaías. Bueno, aquí quiero llegar yo con todo esto, que el misterio es muy grande. Este es un misterio muy grande, porque todavía puede ser un misterio, porque nosotros todavía no pensamos, aunque a ustedes les parezca, como debiéramos el acto redentor de Jesucristo. El hecho de que Él haya tomado condición de hombre. No lo podemos calcular, porque tomemos una declaración, por ejemplo, fuerte de todo esto. En Hebreos, en el capítulo 2, dice: así. Hay estas declaraciones aquí. El 2.9. Miren aquí lo que dice. A mí me llamó mucho la atención este texto, que lo veo más un millón de veces, como que me resplandeció más todavía. Empero vemos coronados de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que se ha hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. La constitución de Jesucristo es menor que ángel, pero fue coronado de honra y gloria por el padecimiento de la muerte, porque esto es una condición menor que los ángeles, ¿cierto? Pero dice, lo vemos coronado de honra y de gloria. ¿Cómo lo fue coronado de honra y gloria? En la resurrección, ¿cierto? Él fue glorificado. Padre, glorifica a tu Hijo, ¿cierto? Y Dios le glorificó diciéndolo del cielo, pero también levantándolo de entre los muertos, lo cual daba testimonio de Pedro. Entonces, ¿qué es lo que entendieron los apóstoles? Que Dios lo resucitó por cuanto Él terminó la obra que Dios le había acabado para redimirnos, la había terminado completamente, no le faltaba nada. Usted tiene de Jesús una obra suficiente para salvarlo. Usted pueda llegarse a Él para el oportuno socorro, con ese texto, para limpiar sus pecados, la sangre de Jesucristo. No necesita pagarle a nadie nada más, porque Dios ya hizo el pago en el cuerpo y la sangre de su Hijo. Nada necesita más que pagar, ¿no? Podemos vivir una vida de cristianos apartándonos del mal, pero eso no paga tampoco nuestra redención. La redención es solamente porque Jesucristo murió y pagó con su vida, ¿no? Nuestros pecados. Y Dios le coronó de honra y gloria por este evento. Lo vemos coronado de honra y gloria por cuanto Él, ¿no?, se hizo obediente hasta la muerte, dice por ahí también el libro de Filipenses, hasta la muerte, y muerte de cruz. Y aquí dice, lo vemos coronado. ¿Por qué lo vemos? Porque Él lo entiende resucitado, de honra y gloria, por el padecimiento de la muerte, ¿cierto? Él se entregó a la muerte por nosotros. Y dice la Escritura, y si aquí no nos tiembla el corazón de emoción por esta verdad, es porque estamos muertos por dentro, espiritualmente. Dice, no hay mayor amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Y dice, con todo, Pablo lo exalta más aún, dice, puede ser que alguno pueda osar morir por el bueno medio. Dice, grande somos porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ni el amor de una madre es igualado con esto, ¿cierto?, de que Él ponga su vida por nosotros. Él puso su vida. Claro, la mamá va a morir por un hijo, no tiene ningún problema, ni lo piensa, pero Jesús murió por los que le aborrecían. Así que no hay mayor amor que este,
¿cierto? Que alguien ponga su vida por otros. Y de hecho, alguien dirá, la gratitud es una vida, es un hilo muy delgado que se puede cortar en cualquier momento, ¿cierto? Pero el problema es de nosotros, que somos con tendencia al pago de Chile, ¿cierto? Es nuestro problema, somos nosotros que nos deseamos, ¿cierto? No. Sin embargo, fíjense en el cielo. Cristo está siendo glorificado hasta el día de hoy y coronado hasta el día de hoy a la diestra de Dios por el padecimiento de su muerte. Lo encuentran, pero extremadamente importantísimo lo que él hizo. Pero acá en la tierra, No niega. Mucho. hablemos de otro tema, ¿cierto? Cuando usted dice lo hemos coronado de honra y gloria, a ver si yo necesito Apocalipsis, ¿qué texto sería dos con este? Para que nos dejemos inspirar por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, ¿qué texto de Apocalipsis le evoca esto? Lo vemos coronado de honra y gloria por el padecimiento de su muerte. Cuando dice que los ángeles, los seres vivientes, arrojaban las coronas. Delante del Cordero que está conmemorado. ¿Y qué decía? Digno eres de tomar el poder, la honra, la gloria. ¿Se fija cómo el Espíritu nos guía la verdad? Nos hace recordarnos de otras palabras que también se dijeron de Cristo cuando era en la gloria. Es maravilloso entonces, hermano, entender de que Dios le ha dado gloria. Pero ¿se acuerdan también que la gloria que le ha dado a Él también es semejante a la que nosotros dará en su venida? Similar a la gloria. Claro, porque si Dios es el que levantó a los muertos a Jesús, también me levantará a mí, ¿cierto? Por la palabra de Cristo, ¿cierto? Porque le ha concedido a Él tener vida en sí mismo. ¿Qué más podríamos decir? ¿Cómo entiende usted? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque resucitó. Pero eso fue para él, ¿no? Sí, pero ¿Por no. ¿Por qué dice que Pero mire, porque usted le prometió algo. Si estuviera muerto no lo podría cumplir. por la promesa. Claro. Sí, porque fíjese usted, es como cuando usted tiene aquí antiguamente pasado. Cuando venía alguien se levantaba contra el rey haciendo una revolución, mataba a toda la familia. Pero ¿cuál era esa angustia? Los Que descendientes. quedara algún descendiente. Si quedaba un descendiente, pasaban los años, crecía y después venía a reclamar el trono como un ejército que viene a quedar. Y todos los que se mantuvieron calladitos esperando el mejor momento, pues se les Se revelaron. y se viene la revolución y se saca al que había sido el legítimo rey. Bueno, Dios ahora, para darnos esperanza, a Jesucristo no lo tiene metido aquí en alguna guerra ni nada cosa, porque eso es todo su vista. Ven a mi diestra. ¿Está seguro ahí el que heredero? Reina, ¿sí? Y ahora viene con él por el medio de por el estado de todos sus enemigos, ¿no? Entonces dice que Jesucristo ya era hijo. Exactamente. Ya era hijo. Entonces cuando habla de la resurrección, es un espíritu que nosotros vamos a heredar, ¿no es cierto? Y como primicia, como ejemplo para nosotros. Pero Jesucristo ya era hijo de Dios. Hay que pensar. Está hablando de un espíritu que Dios puso en él como primicia para Claro, nosotros. nosotros estamos hablando aquí de espíritu que refiere al poder del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de espíritu es el mismo espíritu nuestro, pero con un cuerpo nuevo, con un cuerpo celestial. Así como trajimos la imagen del terreno, traeremos una del celestial. O sea, nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo semejante al de un ángel, como dice la Biblia. ¿Por qué digo un ángel? Porque dice, será transformado, ¿no? Transformar el cuerpo de nuestra bajeza, lo dice Filipenses, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, el que mostró la imagen. Es decir, todo nuestro conocimiento de la redención que hemos recibido se preservará en la mente del nuevo hombre, pero el cuerpo será distinto. Dígame usted, ¿es comparable el cuerpo de una oruga con el de la mariposa? En la metamorfosis que se produce transformación. Para nada. La oruga es rastrera, ¿cierto? La pobrecita ahí vive en los rincones, se oculta, pero cuando le sale tana, ya no hay límite donde pueda estar, ¿cierto? Vuela de algún árbol y se puede llevarse hasta los cielos. Así también nosotros, ¿no? En la resurrección no es comparable. Porque Pablo dice, el cuerpo, lo que le pedimos se padece, no se compara con la gloria, con el poder que en nosotros ha de ser manifestado. Y se refiere a la creación que el Espíritu dará de un nuevo cuerpo en la resurrección. ¿Que le tomará 1.000.000 de años? Un abrir de ojos. ¿Cuánto costó que el hombre de la mano seca tuviera la mano nueva? Yo siempre doy el mismo ejemplo porque me parece nada. Él mandó y se hizo.
Y cuando Él mande con voz de trompeta o con voz de mando, todos serán levantados. Así que creemos que aquí hoy estamos delante de Jesús, espiritualmente lo digo. ¿Lo ve pasar usted? Y si este de Dios cree que ese hombre, que el hijo del carpintero, tiene vida en sí mismo o no lo cree. Usted puede estar del lado de los que lo desprecian y lo desechan, o del lado de los que creen en Él, a pesar de lo glorioso que va a recibir. Pero no puede haber ya dos pensamientos distintos. O cree en Él o lo desecha. O lo recibe o lo desprecia. Entonces, digo, Dios no lo ha despreciado porque no lo dejó en la tumba. Le ha dado gloria. Y lo tiene ahora coronado de honra y gloria. Y toda la Escritura da testimonio de eso. Dice, después que haya vivido, puesto su vida en expiación, Isaías 53, vivirá por largos días. Si la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, ¿sabes lo que significa que la voluntad de Dios sea prosperada en manos de alguien? Es que Él sacará adelante lo que se propuso. No está en derecho a conocer como de obra. Dios nunca pierde su trabajo con lo que hace. Aunque parece a algunos que sí lo pierden, pero nunca pierde cuando Él tiene un propósito en lo que realiza. Cerrando un poco ya la idea, entonces, Jesús, cuando tomó nuestra semejanza, se hizo menor que ángel. Era igual a Dios, ¿cierto? Dice la palabra que leyó el hermano, un poco menor que los ángeles. Yo lo considero eso que está bien dicho, porque hacía milagros, porque un humano común y corriente como nosotros no somos capaces de nada. No necesariamente, No. es porque tomó una buena idea, mira, si lo dice después, sigamos leyendo. Dice, un poco menor que ángeles para que por la gracia de Dios gustase lo muerto nosotros. Nosotros somos menores que ángeles. Porque mira lo que vas a decir. Porque ahí dice ahora, empero lo hemos coronado de gloria para el padecimiento de su muerte, ¿cierto? De verso 9. Aquel que se ha hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fíjate lo que dice ahí. Y antes, ¿qué dijo de Jesús? En el Hebreo 1.13, que había dicho antes, miren, comparemos esto. Jesús nunca podría haber sido un ángel, ¿te fijas? Porque ¿cuál es un ángel? Les dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por detrás de tus pies. A nadie, ¿cierto? Entonces, en el versículo que estábamos leyendo, en el 2, versículo 9. 2.9. ¿Qué dice? Aquí dice en Hebreo 1.13 que no es ángel, es mayor que ángel, ¿cierto? Porque si no, no tendría sentido lo que dice. Mayor que ángeles, pero por causa de nosotros, menor que ángel. Es decir, que antes, como decía nuestro hermano, Jesús siempre fue igual a Dios, superior a los ángeles, porque Él creó todas las cosas. Yo entiendo, también creó a los ángeles. Todo lo que fue hecho, todo lo que hayas hecho, ha hecho para Él. Y si no hay nada de lo que es hecho, es hecho. No hay ninguna cosa que tenía creado el Señor Jesucristo. Por voluntad del Padre, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí a Jesús hecho con los ángeles. ¿Por qué causa, hermano? Que lo que usted decía, para precisarlo más, en Hebreos 2.10 lo dice. Porque convenía que aquel, por cuya causa son todas las cosas, fíjense, ojo que interesante, todas las cosas fueron hechas por causa de Jesucristo, no por causa nuestra. Así que nosotros no somos los actores principales de esta historia. Somos secundarios beneficiados de lo que a él le corresponde. Dice, porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten. Está repitiendo lo que dijo en el 1. Miren. Lo está llamando cosas incluso a nosotros. Las cosas por meternos a todos juntos. Por generalizar además. Miren, compárenlo con el 1.3, el cual siendo Jesucristo el resplandor de su gloria, de Dios, ¿cierto? La misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. O sea, siéntate a mi diestra, ¿cierto? Hebreo 1.3. Claro, pero dice, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, se sentó a la diestra de Dios.
Y acá dice que por su causa son todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten, o son, o se mantienen con vida. Este mundo, este universo está en vida por causa del poder de Cristo. Dice, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, ¿qué gloria? La resurrección, ¿cierto? La vida eterna. Y si ese consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo quería consumar por medio de aflicciones. Pero, ¿de qué tipo de aflicciones? Más adelante. Antes habíamos dicho el padecimiento de la muerte. O sea, esto tiene que ver con hacerse hombre, ¿cierto? Aquí dice, en el versículo 14 lo termina aclarando, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía imperio de la muerte, y hizo saber al diablo. Y después dice verso 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Y ya no somos ciegos, somos libres, porque la muerte ya no se enseñorea de nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, Hebreos 1:14. 2.14, gracias. Entonces aquí tenemos expresado claramente la idea que Dios tenía, ¿no? De que el Hijo de Dios fuera perfeccionado por aflicciones. Por aflicciones. Pastor, disculpe, yo tengo una teoría, a lo mejor es humana, carnal, pero yo siempre he imaginado que Dios, todo este propósito es porque quiere, y el nacimiento de los hijos por todos lados de este mundo, unos que vienen porque quieren los papás, otros que vienen por chiripa, otros diferentes casos, pero la teoría es mía, o sea, yo no sé si estoy yo, pues voy a hacer la pregunta cortito, es porque Dios quiere llenar su santo reino, porque hay un rey y hay un pueblo, el pueblo que llena el reino de Dios, porque Pablo dice que todos los que aman su venida, los que aman la venida de Cristo, porque él, como se considera que mató a Esteban y todo eso, se mandó con dolo, entonces como humilde va a decirlo, decía, chuta, conmigo el más pecador de todo, el primero de ellos, como dicen, y entonces no dice nada bonito, flores por aquí por allá, pero sino que dice los que aman su venida, porque se meten en los que aman su venida. Bueno, ¿estará bien o no lo que pienso yo? Porque Dios, lo que el celo de Jehová era estas cosas, él quiere llenar su reino con todos los humanos. Claro, pero por ejemplo, algunos pensando en eso, como el profeta Pillonet, creen que el asunto consiste en tener harto hijo y hartas esposas. Sin embargo, Dios al rey le dice, no se multiplicará mujeres. Entonces, ¿cuál es el propósito? O sea, también dice que Dios, habiendo mucha abundancia de espíritu en él, creó, dice, uno. Y creó uno, dice, porque en él, como se llama, él procuraba una simiente de Dios. Si vemos, Dios creó un solo hombre al principio, y eso claramente fue nuestro primer padre, y según él nosotros tomamos la semejanza, ¿cierto? Como somos nosotros hoy, hombres. Pero también Dios quiso que fuera una simiente para poder también en uno, en Jesucristo, redimirnos a todos después. Así que por eso Dios ha querido que sea uno. Pero también sé que de todos los que del mundo nacen, distintos de los países donde han vivido siempre, Dios siempre, de en medio de ellos se tomó para sí pueblo. Porque, aunque Israel era una nación completa, dice la remanente se la salva. Me ha reservado para mí 7.000 que no han doblado los días de Jehová. O sea, Dios ha elegido por gracia, siempre de entre ellos, a su descendencia. Porque los que son descendencia de Dios no nacen por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Por el Espíritu, es decir, por creer que Jesús es el Cristo. O por esperar en el Mesías, que vendría, los que no todavía no conocían el nombre del Mesías, ¿cierto? Antiguamente. Así que Dios tiene un propósito, los verdaderos hijos son los que creen. Acuérdense que había 2 hijos en la casa de Abraham, y el que quedó fue el que era según la promesa. O sea, todos los que han vivido por esta promesa esperando, se constituyen en la descendencia que Dios, en el fondo, tras la que existe, ha querido dejar para sí como remanente. Así que también nadie se casa aquí al azar, ni nadie se enamora al azar, ni nadie tiene la cantidad de hijos que quiera. Finalmente se hace lo que Dios quiere. Aunque a nosotros nos parezca que tenemos cierta libertad, ¿cierto? Erróneamente, nosotros tenemos un albedrío, pero la voluntad de Dios siempre se hace. Siempre elegimos
el número ganador de Dios, ¿cierto? No elegimos el nuestro. Se hace la voluntad del Altísimo siempre, en todo lo que es. Dios es como el gran Amazonas. Trate de tener al Amazonas. Parece el medio ahora el hermano. Para atacar el agua. Dice que el hombre tira los dados y Claro. da el resultado del... Claro, exactamente. Como dice el texto, ¿cierto? La suerte se echa en el seno, dice. La de Jehová es la suerte de ellos. Es decir, él... sí. Bueno, terminando, entonces vamos a leer unos versículos de Hebreos 5. ¿Sí? Hebreos capítulo 5. Dice, hablando de Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice que esto de ser pontífice según el orden de Melquisedec, que le corresponde a Cristo hoy, por cuanto tiene vida eterna, ahora dice, en el verso 5 dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, y más es que le dijo, tú eres mi hijo, yo te dije en el audio. O sea, también por la resolución llegó a ser sacerdote en favor nuestro, ante la presencia del Señor, a interceder por nosotros. Por eso dice, si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesús es justo, ¿cierto? Y aquí dice, como también dice en otro lugar, 13 eternamente según el orden de Melquisedec, el cual, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. ¿Por qué no podía librar de la muerte? ¿Se recuerda lo que decía? Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Y qué decía? Padre, si es posible, pase de mí, te vas. Fue oído, dice, a causa de su reverencial miedo. Y dice, y aunque era hijo, o sea, estuvo eternamente con Dios. Dios lo quería perfeccionar por aflicciones. ¿Qué significa perfeccionar por aflicciones? Dios sometió a pruebas a Jesucristo. No fue hijo de papito. Lo perfeccionó por aflicciones, lo metió en la cosa más difícil que alguien puede hacer. Amar al enemigo, que es lo que Dios hace. Mire, Dios hace salir sus órdenes. Se devuelve el mal. Para hacer eso hay que tener un corazón muy grande. Nosotros, cuando te hacen algo, de lo primero, le quitamos la cara a la persona. Ya no le damos la cara cuando pasa nada. Nos cuesta. Buenos días. Con suerte. Y está claro nosotros que nos falta darnos cuenta de eso. Separamos el mundo entre los que nos caen bien y los que nos caen mal. Y dentro de los que nos caen bien, hacemos otras separaciones más. Los que nos inflan y los que nos inflan. ¿Sabes? Bueno, quiero decir que nuestro Señor Jesucristo fue probado en todo. Por eso dice, experimentado en quebranto. Ahora lo entendemos. Y eso le probó a Dios. Dios a su Hijo lo entregó a padecimiento. Por causa de nosotros. Entonces, si era hijo de Dios, ¿qué le decía a otro? No dejes de pan, y el ángel te va a salvar, si tú tienes amado, o suicídate, y Dios, como tú eres el hijo amado. ¿Y por qué quería Dios que el hijo arriesgara su vida? ¿En tonteras? No, dando su vida con nosotros. Ese era el mensaje que tenía. O, mira, todo esto te daré si por me adorares. Y como dice, bueno, confío en Dios, líbrele si le quería. O que baje de la cruz y creeremos en él. Miren qué interesante. Imagínate que está crucificado y le dice, baja de la cruz y te vamos a creer. Tenía poder de sobra para hacerlo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si se bajaba? El consejo de Dios era que muriera por los pecados. Ahora les voy a demostrar en realidad que yo tengo poder. Ven, debajo de aquí, listo. ¿Qué pasó con nosotros? Nos perdemos para siempre. El Hijo de Dios le demuestra a un grupo de los que le estaban picando la guía. Que como sabe que es picar la guía, se hace que una persona se enoje para que salga de sus casillas y pierda su propósito, ¿cierto? Y está sereno. El Hijo de Dios fue probado. ¿No? Le escupían, ¿se recuerdan? ¿Y quién los había creado ellos? ¿Quién estaba sustentando su vida en ese momento? Eso es lo que ponemos. Nosotros no sondeamos mucho de esto. Somos peces de superficie. ¿No? Aquí hay que ser como estos cachalotes grandes que se metan en las profundidades del amor de Dios. Y ahí nos vamos a volver después a la superficie empapados del amor del Señor y viendo las cosas distintas. Cuando exalta el Espíritu, se tiniebla.
Claro, o dignidad. Porque el verbo de vida, Claro, Dios estaba mostrando su indignación, como sabemos que él, porque al verbo de vida lo habían despreciado y lo habían desechado. Y el verbo de vida es el que le había dado todas las cosas. por eso que cayó la... Claro, Dios, yo para mí un cielo triste, un cielo con trueno, es mucha indignación de ellos, me quedo a los profetas, como dicen los profetas. En los días tuvimos lluvia, trueno y terremoto, o temblor. Nos dio algo con misericordiosamente, pero diciéndonos que lo tenemos aburrido hace rato. Por eso que es mejor humillar el corazón. Entonces, ¿qué dice que el texto, cierto? Y por eso cerramos. 5:7. Y aunque era hijo, cierto, por lo que padeció aprendió obediencia, y miren, y consumado, vino a ser causa de eterna salvación, o de vida eterna, en el verso 9, a todos los que lo obedecen. Entonces, ¿qué quiere decir consumado? Una vez que él murió, ¿cierto? Fue a ser causa de eterna salvación a lo que viene espera. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está coronado hoy de honra y de gloria por el padecimiento de su muerte en la diestra de Dios, porque Él fue consumado en aflicciones, es decir, hasta la muerte de cruz por nosotros. Por lo tanto, es digno ser alabado y honrado siempre por los siglos, porque no hay. ¿Qué es lo que alabamos cuando alabamos? El gran amor que estuvo con nosotros. Y aquí no nos quedamos con un gran amor que nos ha beneficiado, porque hemos quedado con la cuenta saldada, cero, ¿cierto? Con Dios, y quedamos esperanzados de la resurrección para la vida eterna en el día postrero. Porque tenemos el mismo espíritu, ¿cierto?, que levantó al Señor Jesús de los muertos, el cual nos ha dado fe en Él para continuarnos en hijos de Dios. Por lo tanto, sabemos que la esencia de la verdad es esta. Si usted no se afirma en esta verdad y empieza a divagar y decir, bueno, esto yo ya lo sé, me lo han dicho tantas veces, me tiene aburrido, se habla de lo mismo, eso es malo. Es un malo olor. Mal presagio. Porque, digamos usted, hay 4 seres vivientes que están en torno al trono de Dios. ¿Y qué cantan todo el día? Día y noche, según la Escritura. Santo, santo es el Señor. Y si usted se alcanza aquí de alabar a Jesucristo, es porque el ego se lo impide, ¿cierto? Porque usted quiere ahora hablar de usted mismo, de su persona, de lo que usted ha hecho. ¿Cierto? En cambio dice la Biblia, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia, y todas las cosas las tomamos por pérdida por el evidente conocimiento del Señor. Esto es lo trascendente. No tiene otro propósito de la Escritura. Así que yo quisiera dejar como en 2 de Pedro 1:17 una reflexión final, que es parecida a la de Hebreos, ¿no?, que le debemos coronado de honra y gloria. ¿Quién lo tiene? En Pedro 1:17 dice, Segunda Pedro. ¿sí? Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria. Lean el 16 también, si está la mano, hermano. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuesta, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviado por la magnífica gloria. Enviado de la magnífica, este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Ahí lo dejamos. El próximo domingo, que quizás va a ser en... Vamos a hacer aquí. Bueno, ya no va a ser aquí todavía. Sí. Vamos a hacer aquí. Ya, va a ser aquí, vamos a hablar, ustedes saben, este es el evento en que Pedro, Jacobo y Juan vieron la majestad de Cristo. Pero dice, él recibió honra y gloria. ¿Entienden lo que es eso? Dios le honró al declararlo su hijo ahí cuando ya estaba. Así como lo declaró hijo de Dios por la resurrección, ellos, por el poder que habían manifestado en la transfiguración, en el cuerpo de Cristo glorioso, que le traerá cuando venga su majestad, dice el texto, vimos su majestad. ¿Qué es la majestad de alguien? La plena potencia que él tiene. Y Jesús. Describe la Biblia lo que pasó, ¿cierto? Su
su cuerpo se hizo resplandeciente, así como su vestido. Como el sol. Y ellos no quedaron absortos en esos tres, no entendieron muy bien, pero ahora Pedro, después de mucho tiempo, dice, recibió del Padre honra y gloria. Nosotros oímos esta voz, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Por lo tanto, nosotros no estamos hablando fábulas, estamos hablando cosas que Dios mismo nos dijo cuando estuvimos en el mundo. Que Dios le bendiga, mi hermano, y los guarde, y sigamos siendo de aquellos, ¿no?, que vencen el mundo. ¿Cómo? ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Que Dios le bendiga. Vamos.